Congresista, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, don Rodolfo, a sus órdenes y buenos días a los televidentes de esta prestigiosa nueva cadena de televisión. Muchas gracias por su atención. Bueno, ya han pasado los días, las aguas ya se han calmado en su caso. ¿Qué podría decirnos luego que pasaron ya estos días respecto de ese problema de la separación de Renovación Popular que ha motivado que usted diga, lógicamente, que va a ser un congresista, autónomo al margen de otros grupos políticos? ¿Qué piensa usted de todo esto que pasó? En tres líneas, yo creo que el autoritarismo no dura, la democracia y el Estado de Derecho se tienen que defender. Uno no puede ser sumiso frente al atropellamiento de estas instituciones, mucho menos cuando se convoca a subvertir el orden o a un quebrantamiento constitucional. Y si esto es una indisciplina para el presidente de Renovación Popular, pues a buena hora y justamente por haber declarado a una emisora de alcance nacional la defensa del Estado de Derecho y lo que acabo de decir, después de mis declaraciones a la hora fui separado y ahora me encuentro como congresista no agrupado y autónomo dentro del Congreso de la República como congresista electo. Muy bien, el señor Rafael López Aliaga lo tildó a usted de desleal a los intereses del partido, vamos a decir así, y usted más bien respondió en un comunicado que no va a claudicar en sus principios de lealtad y fraternidad a la patria, a la nación. Sin embargo, algo que no ha cuadrado y ha dejado, digamos, en el limbo los conceptos de la gente de a pie que podría tener de su persona, que no lo ha conocido en su carrera como abogado, sino ahora como nuevo político, digamos así, es el hecho de que creo que al día siguiente o a los 2 días usted ya estaba ingresando a la casa del virtual presidente de la República, Pedro Castillo, para desarrollar una reunión. Bueno, en primer lugar, si en verdad no conocen mi trayectoria política en el Perú, siempre fui disciplinado a un partido disciplinado, como es el Partido Aprista Peruano, al cual pertenecí durante 47 años de mi vida política, y después estuve en el extranjero durante 12 años como miembro del Consejo Internacional de Derechos Humanos, y al volver a mi patria, con los grados correspondientes, académicos, etc., impulsamos un partido llamado Fuerza Liberal. Y Fuerza Liberal es un partido que vela por los intereses de la patria. Y creemos que en este momento de polarización en el país es necesario tender puentes y reconocer los procesos electorales. Y así lo he venido defendiendo al interior de Renovación Popular. Y ellos me dieron la razón con un comunicado el día de ayer, dándome la razón en todos los puntos que he venido defendiendo al interior del partido. Ese es otro comunicado, no es el de Rafael. Sí, es otro comunicado ya firmado por los 12 parlamentarios en el que reconocen el proceso electoral actual y reconocen la institucionalidad, reconocen el Estado de Derecho, etc. Es decir, fue la derrota de la ultraderecha frente a la gran mayoría que pensábamos al interior de Renovación Popular como la de mi posición. Este comunicado ha hecho, pues, ha ratificado mi posición y mi visita a Pedro de Castillo justamente está enmarcado dentro de ello, porque nosotros no podemos seguir polarizando el Perú. Es necesario tender puentes con todas las agrupaciones políticas. Me está diciendo usted, en otras palabras, que quizá no sea el único que se aparte de Renovación Popular. No, en este momento ya se construyó un muro, ya la gente que tenía posiblemente pensado salir de Renovación Popular ya no lo harán, porque el ultraderechismo ha sido derrotado al interior de Renovación Popular y la prueba de ello es el comunicado del día de ayer. Correcto. De antes de ayer. ¿Cómo queda en el partido entonces Rafael López Aliaga? Se supone que él es el amo y señor, ¿o me equivoco?
Bueno, él se creía pues amo y señor porque sin ser congresista, separar a un congresista es contravenir las normas y el reglamento propio de la bancada, y su comunicado lamentablemente fue a nombre del presidente y a nombre de la bancada. Y yo como invitado no podía, no podía incumplir esta invitación de retiro, y lo he aceptado con mucha dignidad porque yo sigo batallando, tendiendo puentes para la defensa del Estado de Derecho, la defensa de la proclamación del próximo presidente o presidenta que hará el Jurado Nacional de Elecciones. A ver si lo estoy entendiendo. Entonces usted dice, en principio, una pregunta, ¿cuántos congresistas son en Renovación Popular electos? 13. 13, ya. ¿Los 13 están en contra de las ideas de Rafael López Aliaga o se ha dividido la agrupación en cuanto a la bancada que va a asumir funciones el 28 de julio? Hasta antes de mi salida o de mi separación, había dos posiciones claras que no se había aún debatido al interior de la bancada. Una, que es de la ultraderecha, que no querían reconocer el proceso electoral e insistían ir a una segunda vuelta, por esa razón fueron hasta la OEA. Y la otra posición mayoritaria era el de respetar el debido proceso, respetar el proceso electoral, respetar a las instituciones del Perú. Y después de mi separación, posiblemente se haya sometido a un debate y esta gran mayoría que defendían el proceso electoral actual ha derrotado a la ultraderecha y han sacado el comunicado antes de ayer por la mañana. Cuando usted dice han derrotado, ¿qué cosa? ¿Ha habido un congreso? ¿Se han cambiado las autoridades? Explíqueme ese detalle. No, al interior de la bancada se reúnen todos los parlamentarios y se somete a discusión, a debate el tema que se va a tratar. Y una vez que se debate, una vez que todos han expresado su opinión, se somete a votación y en la votación se expresa la minoría y la mayoría, y la posición mayoritaria es la que se cumple y la que se toma como acuerdo a difundirse en los exteriores de la bancada. ¿Esa posición mayoritaria de cuántos congresistas electos fue? Bueno, no desconozco porque yo ya no participé en la bancada. ¿Cómo sabe que es una mayoría que está, digamos, a favor o digo mejor, en contra de la ultraderecha? Porque hasta el día que yo estuve había dos posiciones. La posición minoritaria liderado por el almirante Montoya y el ingeniero Rafael López Aliaga de no reconocer el proceso electoral. ¿Ya? Y la otra posición era la que yo impulsaba, el de defender el proceso electoral y las instituciones del Estado. Posición que causó mi separación del Partido de Renovación Popular. Y al día siguiente, a los 2 días de mi separación, sale un comunicado en el sentido que yo venía defendiendo la posición de respetar el debido proceso y el proceso electoral. Por tanto, se concluye de que la posición mayoritaria que teníamos antes de mi separación triunfó al interior del debate de la bancada. Por eso le preguntaba cuántos son esa mayoría, de esos 12, porque usted era el 13º. De esos 12, ¿cuántos son la mayoría en contra de la posición de Rafael López Aliaga y del almirante Montoya? Pues no son en contra de la posición de almirante Montoya y en contra de la posición de Rafael López Aliaga en relación a lo que acabo de decir de no reconocer la segunda vuelta. Éramos 7. Ya. Esos 7 son los que, digamos, han hecho la mayoría en la bancada, porque no estamos hablando del partido. Una cosa es el partido, otra cosa es la bancada. ¿De acuerdo? Así es. Correcto. De acuerdo, completamente de acuerdo. Entonces, éramos 13 parlamentarios hasta el día de mi salida. Después de mi salida,
posiblemente hayan debatido las dos posturas y han sacado el comunicado público al cual me estoy refiriéndome, y ese comunicado público subraya y acepta todos los puntos que dije a esa emisora de carácter nacional. Muy bien. Congresista Valer, me están pidiendo una brevísima pausa y regresamos con la última parte de la entrevista, por favor. Muchas gracias. Muy amable. Regresamos. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el congresista electo Héctor Valer a propósito del incidente de hace algunos días. Bueno, ¿podría usted, congresista Valer, darnos algunos nombres de esos 7 que están, digamos, con usted en Renovación Popular? Mi querido señor Rodolfo Lara, con mucha gentileza de ello, no me convierte en su reportero, pero yo creo que son temas internos que hemos venido discutiendo y el propalar esos nombres sería ser infidente. Lo único que le puedo decir es que hay un reglamento al interior de la bancada. Ese reglamento fue expropiado durante mi separación, no se cumplió el debido proceso, no tuve derecho a defensa, a descargo alguno, porque a la hora de mis declaraciones estaba ya siendo separado como invitado. Por tanto, en este momento, en mi carácter de congresista invitado, ya estoy fuera de la bancada y tendiendo lazos, tendiendo puentes con otras agrupaciones, entre ellas la visita al señor Pedro Castillo. Cuéntenos, ¿en qué consistió esa reunión con Pedro Castillo, el presidente virtual? En primer lugar, yo fui a conversar 3 temas fundamentales. 1, sobre la nueva constituyente. 2, sobre el plan de desarrollo en su condición de virtual presidente. Y 3, sobre la situación de la gobernabilidad del país. En relación al primer tema, fui a plantearle de que estamos de acuerdo con una nueva constitución, pero no es el momento de plantearla en forma sobresaltada. En agosto debe empezar el procedimiento o el proceso de elaboración de la nueva Asamblea Constituyente, pero sin sobresaltos. Y en el segundo punto hemos planteado de que el plan de gobierno debería recoger lo que nosotros hemos venido impulsando y el suscrito personalmente, que es el tren de Tumbes a Tacna junto al ingeniero Rafael López Aliaga, y el tercero, que es la modificación del artículo 78 y 79 de la Constitución actual respecto a las comunidades campesinas que tienen tierras ociosas para implementar un megaproyecto forestal a nivel del país. Muy bien, para terminar, al margen de ser usted un hombre de derecho, ya nos dijo que tiene, digamos, experiencia en el ámbito político. Entonces mi pregunta era, en pocas palabras, por favor, ¿por qué se fue del Partido Aprista Peruano? Primero, porque nos sacaron a más de 100.000 personas sin proceso administrativo, los del Comité Ejecutivo Nacional anterior, de los padrones del Jurado Nacional de Elecciones. Yo sigo cultivando la ideología de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, que se engarza
en la ideología del socialliberalismo. Y Haya fue socialliberal y a mí me tiene en la izquierda democrática siempre y siempre me tendrá en ese puesto, señor Rodolfo Lara. ¿No está usted con las huestes o no simpatiza, digo, con las huestes de García, que en paz descanse, de Jorge del Castillo, de Mauricio Mulder, etcétera? Con ellos nosotros hemos debatido fuertemente, pero nunca hubo expulsión, nunca hubo separación, porque al interior del partido aprista hay grupos muy potentes que debatimos hasta extremos, pero siempre hay disciplina, fe, unión y acción. En consecuencia, eso es lo que vamos a implementar también en el Congreso de la República, pero con toda la experiencia que hemos adquirido en los organismos internacionales y en otros partidos políticos de la Unión Europea, donde he vivido mucho tiempo. Muy bien, entonces del APRA usted no renunció, sino que lo separaron, vamos a decir así. ¿Y por qué se fue a Renovación Popular si es sabido que Rafael López Aliaga es un hombre de derecha extrema? A ver, primero, cuando de extrema no creo, ahora sí ha venido siendo influido por la extrema derecha y por sus círculos, círculo interno. Yo creo que él ha perdido el rosario y tiene que volverlo a encontrar. Yo fui primero en ese partido porque fui uno de los constructores junto a él de Renovación Popular. Él venía cambiando de nombre de Solidaridad Nacional a Renovación Nacional y nosotros veníamos construyendo el partido Fuerza Liberal a nivel nacional. Al encontrarnos en pleno proceso electoral hicimos un pacto político para que se denominara Renovación Popular y un plan de gobierno que convergieran las dos posiciones. Y esas dos posiciones se implementó en el plan de gobierno. Ideológicamente hablando, nosotros coincidimos en que primero hay que hacer riqueza para luchar contra la pobreza y en el caso de Rafael es un experto haciendo riqueza y en el caso de nosotros defendiendo los derechos económicos y sociales del pueblo del Perú y a nivel internacional. En consecuencia, este encuentro de construcción de un partido que defienda los derechos humanos y a la vez el desarrollo económico y social es la que nos juntó para el proceso electoral que ya estamos terminando en este periodo de elecciones, mi querido señor Lara. Muy bien, congresista Valera, ha sido muy amable, muchas gracias, fuerte abrazo. A usted 2 abrazos, muchas gracias.